seguimos nosotros aquí en T13 en vivo y comenzamos a hacer a esta hora semana política porque claro, estamos a 13 días de las elecciones presidenciales. Estamos ya prácticamente en la recta final de la campaña, bueno, presidencial, pero ojo que también parlamentaria. Y sin duda los candidatos a estas alturas intentan definir sus estrategias para imponerse en primera vuelta. La semana va a comenzar con el penúltimo debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI. Mañana martes a las 8 de la mañana ahí se van a dar cita los 8 candidatos presidenciales y el último de los debates va a ser el de Anatel el próximo 10 de noviembre. Ya iniciada la veda que prohíbe mostrar pronósticos electorales, se instala la idea de quienes van a definir al menos la elección entre las derechas. Será el votante no habitual. José Antonio Kast, Evelyn Matei y Johannes Kaiser endurecen eso sí también el tono, pero tampoco pierdan de vista a Janet Jara. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo en Mesa Central domingo que existe temor que la candidata oficialista obtenga 10 puntos de ventaja por sobre las cartas de la derecha. Por lo mismo, ya se habla de un comando unitario para la segunda vuelta. ¿Se va a lograr? Bueno. Y en paralelo, en el Congreso, la oposición ha dado un golpe bien duro al gobierno, porque de manera inédita se rechazó casi la totalidad del presupuesto 2026, tema que se había tomado la campaña presidencial. Por lo mismo, la votación del erario fiscal se postergó hasta después de las elecciones. Lo que sí se espera votar antes de los comicios es la acusación constitucional contra el ministro Diego Pardo, que ya tendría los apoyos suficientes para ser aprobados. Incluso esa acusación podría contar con el apoyo oficialista. Todos estos temas los vamos a revisar aquí en Semana Política. Y tiene la palabra a esta hora, este día lunes, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado. ¿Cómo está? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Aquí preparando el debate de mañana, pues. Sí, va a estar un buen debate intenso, son los últimos días y además que viene el debate de Anatel, así que hay que dejar unas poquitas fichas o balas para ese último debate también. Ahora, en definitiva, lo que hemos dicho es que tanto el debate de mañana como el del próximo lunes va a ser determinante probablemente para los candidatos de la oposición. Encuestas más, encuestas menos, hay ciertas tendencias, hay margen de error también. Y hay algunos que dicen que cualquier cosa puede pasar el 16 de noviembre. Efectivamente, cualquier cosa puede pasar. Nosotros lo hemos dicho, hoy día en la mañana José Antonio en la radio también lo señalaba. Nosotros estamos trabajando para que sea José Antonio quien pase a la segunda vuelta con los equipos programáticos, con el despliegue territorial, además de los candidatos que tenemos a la Cámara Baja de Diputados, ¿cierto? Y al Senado. Así que estamos con harto optimismo trabajando para llegar a muchas más personas. Y tú te das además... en la calle tienes otro termómetro distinto al de las encuestas. Y eso es positivo porque ves cómo la gente cada vez se suma más a la opción de que José Antonio es el candidato para liderar y además es quien puede ganar la segunda vuelta de manera más holgada contra cierto Janet Jara. Pero viene a la baja. ¿Eso ustedes lo habían percibido en los estudios que hacen en el comando? Sí, hemos visto distintas encuestas, de repente subimos 2 puntos, bajamos 1 punto. Pero margen de error. Un margen de error. Pero en la calle la verdad es que es completamente distinto. Vemos cómo cada vez que José Antonio está en alguna localidad, en alguna región, llenamos los espacios. Hay gente que ha quedado fuera de los espacios donde nos convocamos, digamos, pero además cuando yo soy candidata a senadora por la Araucanía y cuando estoy con distintas organizaciones, con distintas personas o los volanteos de la calle, digamos, te das cuenta que hay una adhesión bien grande y te miran, o sea, miran el volante, usted va con Kast, sí, yo entonces voto por usted. Entonces es como que predomina el candidato presidencial más que el mismo candidato muchas veces. ¿Y qué hay de cierto de que Johannes Kaiser, el diputado nacional libertario, le está quitando votos a Kast? ¿Ustedes lo perciben en la calle? ¿Lo habían visto en las encuestas, en los sondeos que ustedes también hacen? No, no lo hemos visto. Porque pareciera ser el mismo electorado. Bueno, a mí me pasa, me toca por el cargo de secretaria general estar en distintas regiones. La semana pasada estuve también en la región de Los Ríos, en Valdivia, y he visto que hay, depende del sector donde tú estés, tienen distintas preferencias. Cuando tú hablas con las personas, obviamente conociendo un poco más de las propuestas de José Antonio, se dan cuenta que es
es el candidato que hoy día necesitamos para que lidere este proceso de, como lo hemos llamado nosotros, este gobierno de emergencia, este gobierno donde se centre la discusión en lo que realmente le importa a la ciudadanía, que tiene que ver con seguridad, con inversión y en las urgencias sociales, como le hemos llamado nosotros, más que derechos sociales, sino que urgencias sociales que tiene que ver con vivienda, educación y salud, que hoy día son los grandes dolores de las personas. Básicamente, entre los candidatos de la oposición, y me refiero a Evelyn Matei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast, las propuestas tienden a ser bastante similares o están en las mismas teclas, ¿no? Ahora, un segundo. Sí. Mi pregunta apunta a lo siguiente. ¿Quién de los tres candidatos está mejor posicionado para ganarle a Janet Jara? Que a todas luces es la que va a pasar a segunda vuelta si las encuestas, o sea, si el 16 se comportan como lo que estamos viendo en las encuestas. ¿Quién tiene mejores chances de ganarle finalmente a esa candidata? Se habla de una suerte de comando unitario para enfrentar esa posibilidad también. Usted me podría decir que hay matices, que hay cosas distintas entre los tres candidatos, pero más o menos todos apuntan a seguridad, al crecimiento económico, sí, ajuste fiscal. ¿Pero quién tiene la mejor chance de ganarle a Janet Jara en una segunda vuelta? Bueno, hoy día cuando tú hablas con distintos analistas políticos, más que solo fijarte en las encuestas, sino que con personas que se dedican a estudiar esta variable o a la sociedad, digamos, en materia política, todos señalan que José Antonio es la persona que tiene más posibilidades de tener una segunda vuelta con mucha más diferencia de votos con Janet Jara, que tiene más holgura para una segunda vuelta, y es lo que nosotros también le hemos estado diciendo a la gente, por eso también tenemos este jingle, cámbiate a Kast, que no se den más vueltas, que hoy día necesitamos ganar en primera vuelta, pero necesitamos también tener un candidato fuerte, sólido, que enfrente con mucha fuerza a Janet Jara. Y yo creo que hoy día el único que tiene ese potencial es José Antonio. ¿Y la experiencia que tuvo con Gabriel Boric no pesa en este escenario? Porque con Gabriel Boric pasó a la segunda vuelta, habiendo ganado esa elección, la primera vuelta, sí, y no fue capaz de ganarle a Gabriel Boric. Sí, los mismos analistas de izquierda y de derecha, de hecho ayer hubo harto análisis en los distintos programas respecto a esto, los mismos analistas decían, todos sabían que José Antonio era muy difícil que ganara en una segunda vuelta. Nosotros obviamente hicimos todo el esfuerzo para ganar esa segunda vuelta. Y es por eso hoy día la importancia por quién votar, quién es el que logre pasar a la segunda vuelta, pensando no solo en que yo tengo un candidato preferido, sino quién es el candidato que puede ganar en segunda vuelta, y hoy día derechamente José Antonio Kast. Ahora, de todos modos, esta suerte de comando unitario, me imagino que después de la segunda vuelta, sea quien pase a la segunda vuelta, va a requerir del esfuerzo y del trabajo mancomunado de todos. ¿Cómo se va a relajar un poco también la cosa ahí, con declaraciones bien duras? O sea, usted habló de que Jaime Guzmán votaría por José Antonio Kast. Eso le cayó pésimo a la gente de la UDI. Ese fue un error. ¿Cómo también disminuir esos errores de aquí al 16 de noviembre? A ver, en política uno obviamente puede cometer errores, y yo le pedí disculpas a la familia porque si ellos se vieron afectados, obviamente a ellos uno les pide disculpas, pero en política también tenemos que ser un poco menos piel de cristal. Yo creo que hoy día estamos frente a una situación de situación país, en donde queremos enfrentar al crimen organizado, en donde tenemos que enfrentar a las distintas mafias. Veíamos ayer al ministro Cordero haciendo análisis político, más bien estar preocupado del Ministerio de Seguridad, y para eso tú necesitas tener el cuero un poquito más duro, porque si están muy sensibles, dice usted. No sé si sensibles, pero creo que es importante que pongamos el foco primero en derrotar a la candidata de la continuidad, y segundo, lo que viene desde marzo en adelante va a ser un gobierno, por eso nosotros hemos hablado de este gobierno de emergencia, en donde probablemente estos mismos grupos organizados van a atacar o van a amenazar a quienes estén gobernando en la moneda, porque les van a hacer frente, como ha pasado en otros países. No podemos olvidar lo que pasó en Colombia en su minuto, lo que ha pasado en México, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en estos países donde pretenden, ¿cierto?, han pretendido doblarle la mano al crimen organizado, y eso nosotros vamos a hacer sin ningún titubeo, y por eso es importante que en política seamos menos sensibles, porque a lo que tenemos que enfrentarnos es mucho más fuerte. Y en ese sentido, más allá, ¿cierto?, de palabras más o palabras menos, lo hemos señalado desde el primer minuto en que nosotros vamos a estar con el candidato de oposición que pase a la segunda vuelta, y esperamos lo mismo de los otros candidatos presidenciales, porque esto no es un tema
del comando de CAS, no es un tema del comando Mateo, comando Kaiser, sino que es un tema país. Hoy estamos frente a una situación en que nuestro país no resiste más crimen organizado, no resiste más este decrecimiento económico que hemos tenido y necesitamos salir a flote, y para eso nos necesitamos todos, porque Chile nos necesita. Y si ponemos a Chile en el centro, a las personas en el centro, obviamente nuestra vocación de servicio público, político, va a estar concentrado en las personas. Ahora, también hay harta atención con el gobierno, desde la candidatura de Chile Vamos, el jefe de campaña de Evelyn Matei, bueno, tildó de atorrante a la gente que está ahí en el Ejecutivo, y también, bueno, se ha hablado, por ejemplo, del Plan Nacional de Búsqueda, una declaración de Evelyn Matei que ha sido sumamente cuestionada por parte de la moneda. De hecho, usted mencionaba a Luis Cordero, el ministro de Justicia, que estuvo aquí en Mesa Central, también, bueno, cuestionando a Evelyn Matei. ¿Cómo están viendo el rol del gobierno también durante los últimos días? Y particularmente el presidente Gabriel Boric, que, ojo, lo vamos a ver dentro de los próximos minutos hablando, pero ¿cómo ha visto el rol de la moneda y la tensión que se instala con la oposición? A ver, el presidente llegó a la moneda creyéndose el jefe de campaña del apruebo. Recordemos que él sus primeros meses los utilizó en eso, le mentía a la ciudadanía que si no se ganaba ese proyecto refundacional él no iba a poder gobernar. Lo vimos en las distintas candidaturas, después haciendo campaña. Hoy día lo vemos de nuevo como jefe de campaña. Él nunca tomó la vestidura de presidente, nunca habitó el cargo como presidente, como gobernante, como jefe de Estado también, cuando tenía que salir a representarnos internacionalmente, y es lamentable que en estos pocos días se dedique a hacer campaña o a tener cruces con la oposición, más que dedicarse por último a gobernar bien estos últimos meses que le queda. Lo único bueno es que queda poco tiempo para este mal gobierno y esperamos que eso termine, ¿cierto?, este 14 de diciembre en la segunda vuelta, y que desde el 11 de marzo partamos un gobierno con más esperanza, centrado en los chilenos y en las urgentes necesidades. Ruth, usted, respecto al tema del presupuesto, ¿cuál es la postura que hay de los parlamentarios de republicanos? Bueno, entiendo que uno de los parlamentarios, de los diputados, pedía hacer una rebaja de $2.000 millones incluso para poder seguir avanzando en la discusión. Finalmente esto se termina cayendo y se va a reponer la discusión después de las elecciones. ¿Hasta dónde se va a estirar el elástico acá? A ver, el tema del presupuesto es bien complejo, porque cuando tú analizas las distintas partidas de la DIPRES de los años anteriores, te das cuenta, y hubo un medio escrito que hizo muy buen análisis de cómo recortaron en derechos sociales para este presupuesto desde este gobierno, cuando se nos acusaba a nosotros que nosotros íbamos a ser quienes recortaríamos derechos sociales. Nosotros lo que decíamos es que hay que recortar presupuesto en otras materias. Por ejemplo, cuando tienes licitaciones duplicadas, cuando necesitas, no sé, 100 buses eléctricos y estás licitando 200 buses eléctricos. Entonces, en esas cosas que si bien tú vas sumando un valor con otro, llegas a un gran resultado, digamos, de disminuciones, cuando hay programas que están duplicados, cuando hay personas que solo van a marcar o a cobrar a fin de mes, pero no están haciendo nada. El tema de las licencias médicas, que ya eso ha cambiado, y hemos visto cómo las personas que antes estaban de manera permanente reemplazando a personas del aparato público, hoy día han estado sin trabajo porque ya no están entregando las licencias médicas. Hay otros lugares donde tú puedes hacer recortes, donde tú puedes ahorrar, por ejemplo, utilizando, no sé, edificios de bienes nacionales, remodelando. ¿Y despido de funcionarios también? Despido de los malos funcionarios, obviamente, ya. Sí. Y nosotros hemos dicho, más allá si el funcionario es de izquierda o de derecha, si es un buen funcionario de carrera que está haciendo su trabajo, obviamente va a seguir trabajando, y en eso nosotros no tenemos problema. No va a haber recortes de derechos sociales, pero tampoco va a haber expulsión, o sea, echar a buenos funcionarios públicos. Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, muchas gracias por haber estado con nosotros. Como te decía, tenemos que movernos rápidamente a la moneda, así que agradecerte mucho tu tiempo. Y de hecho vamos a saludar inmediatamente a Karina Zúñiga. Lo hablábamos con Ruth Hurtado, el presidente de la República va a hacer uso de la palabra, pero se ha instalado fuerte la polémica, Cari, sobre este Plan Nacional de Búsqueda y el cuestionamiento que hizo Evelyn Matei. Desde su comando dicen que ella va a aclarar sus dichos, básicamente porque no se refería a la totalidad de las víctimas de violaciones de los derechos humanos ni sus familiares. Vamos a saludar a Karina. ¿Cómo estás, Cari?
Hola Titi, así es, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hace muy pocos minutos se nos informó desde Presidencia que el presidente va a hacer una declaración en breve. Ya está todo listo, está todo dispuesto aquí en el Palacio de la Moneda. De manera oficial no se nos ha confirmado el tema. Lo que sí hemos visto al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, cruzar hacia el ala donde está ubicada la oficina del mandatario junto a la ministra vocera Camila Vallejo. Todo esto se da en el contexto de lo que ha pasado y lo que ha estado marcando también la agenda política con respecto a los dichos que tú explicabas de la candidata Evelyn Matei, la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos. Todo esto tras sus palabras en una entrevista en Radio Cooperativa, donde fue consultada sobre la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda. Ella aseguró que se va a mantener, que se mantendría, pero claramente va o funcionaría de una manera distinta de lo que está funcionando, y agregó, entre comillas, que para mucha gente no es búsqueda, es venganza. Estos dichos entonces generaron una ola de críticas y también de distintas miradas cuestionando esta afirmación por parte de la candidata Matei. Por su parte, por ejemplo, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien en su minuto, cuando comenzó este plan de búsqueda, era el ministro de Justicia que estuvo a cargo de la implementación de él, aseguró que había un desconocimiento de lo que se trata. Todo esto en entrevista en Mesa Central durante este domingo, y que el trabajo, la labor que tiene básicamente este plan es construir las trayectorias de las personas de víctimas de desaparición forzada. Los invito a que veamos qué dijo el ministro al respecto. Si ella leyera el Plan Nacional de Búsqueda, se daría cuenta que la afirmación en la cual descansa su posición carece de todo respaldo y evidencia. La candidata, cuando hizo referencia a eso, yo creo que probablemente nunca ha leído el Plan Nacional de Búsqueda. Porque el Plan Nacional de Búsqueda tiene un propósito central, que es construir las trayectorias de cada una de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada. Hay entonces las declaraciones del ministro de Seguridad, y declaraciones que también se dan ya en la cuenta regresiva, Titi, para las elecciones presidenciales. 13 días, si no me equivoco, Titi, son los que faltan 13 para las elecciones, ¿cierto? 13. Y es por eso entonces que esta declaración también toma otro cariz y toma también otra fuerza, entendiendo lo importante que es cada una de las palabras que se puedan decir en estos días que son cruciales. Y por eso también fue consultada la candidata Janet Jara frente a estos dichos de Evelyn Matei, que le parecían, cómo lo veían y cómo se explica también este nivel de crítica. Es parte también de lo que ha dicho el oficialismo frente a estas declaraciones que hizo la candidata Matei. ¿Qué fue lo que dijo al respecto la candidata Janet Jara? Veamos. Ahora, entiendo que la candidata Matei, después, cuando salió a decir que la búsqueda de los cuerpos de los familiares, los detenidos desaparecidos y los ejecutados políticos era una venganza, yo creo que la falta de humanidad habla por sí sola, y ahí cada uno tendrá que ver a quién apoya. Yo en eso no me voy a meter. Cari, ahora, lo que sí fue esa entrevista, yo me acuerdo de haberla escuchado, que eran como un tipo pregunta ping-pong, ¿no? Que se le hace un planteamiento breve y la candidata debe responder de manera breve también. No hubo contrapreguntas, por lo tanto, Matei no ha podido profundizar sobre lo que quiso decir sobre este tema de que en algunos casos era más venganza que búsqueda. Ahora, esperamos, y al menos desde el comando así lo han dicho, que ella lo va a detallar, lo va a explicar, lo va a fundamentar, y probablemente vaya a tener que precisar sus dichos, porque ha generado harto ruido, particularmente en el mundo de la centroizquierda, que adhirió a su candidatura a través de esta carta, y uno de ellos, de hecho, manifestó en una carta hoy día en el Mercurio que él pensaba que esto había sido un desliz lingüístico, más que nada, más que una convicción ideológica o una postura política. Por lo tanto, hay que esperar también lo que vaya a decir Matei sobre este tema. Por supuesto, y eso ha sido también uno de los énfasis que ha hecho la senadora del Partido Demócrata, Jimena Rincón, quien durante esta mañana ante el 13 Radio dijo que también no entendía estos dichos y que ella esperaba que los periodistas en los próximos debates también se lo preguntaran. Recordamos que vienen debates claves también en los próximos días, y eso entonces es parte de lo que se está pidiendo también por el Partido Demócrata, entendiendo que, tal cual tú lo dices, esta entrevista era básicamente de pregunta y concepto. No hubo espacio para preguntar por qué dice esto o a qué se refiere.
simplemente se siguió con el otro tema avanzando y es ahí entonces donde genera todavía mayor incertidumbre y por eso también la necesidad de la que hablan muchos que ella aclare frente a esta declaración. Otros personeros también, por ejemplo, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, salió al paso de estas críticas diciendo y apuntando que ella no se refería ni a familiares ni a amigos de los detenidos desaparecidos, que obviamente que los familiares no quieren que este plan de búsqueda se transforme en una herramienta política y es parte también de las declaraciones que los invito a que revisemos de la senadora Jimena Rincón y también de Guillermo Ramírez. Se han puesto recursos, se ha hecho una política pública de aquello que para muchas y muchos es importante porque es necesario cerrar ciertos capítulos. Y yo espero, como ha dicho Sebastián Edwards, creo que lo leí hoy día, sea un traspiés lingüístico y no otra cosa, porque la candidata cuando le preguntan no es que no crea o no vaya a apoyar ese programa, sino que supongo yo lo que quiere es que funcione bien. Evelyn Matei, yo no tengo ninguna duda que no se refería ni a la familia ni a los amigos de los detenidos desaparecidos. El problema es cuando algunos, no estamos hablando de los familiares, estamos hablando más bien de políticos, aprovechan este tipo de instancias para, y esto se ve mucho en el Congreso en los debates, se ve también en la televisión en los debates, en que inmediatamente cuando estos temas se ponen sobre la mesa, te cancelan, te ponen en los hombros una mochila que no es tuya y eso al final emporca el debate político. Las declaraciones de Guillermo Ramírez también bien duras sobre este asunto y ojo que el candidato Kaiser también tiene su propia controversia con el servicio médico legal a partir de lo que dijo que habían osamentas, restos humanos que no se habían identificado por razones políticas. Ahí fue desmentido particularmente por la directora del servicio médico legal, pero también en la misma tecla, ¿no? Podríamos decir, Cari, todo esto y en paralelo a la tensión que se ha instalado con el tema del presupuesto. El presupuesto que fue rechazado, la partida 2026 casi en su totalidad, en un momento bien inédito, ¿no? Porque todavía no estaban recién en las comisiones y fue descartado de plano y eso va a significar que después del 16 recién se retome el debate presupuestario y ahí sí, con el tiempo en contra. Exacto, un hecho que ha sido calificado como inédito porque de las 28 partidas no lograron los votos necesarios, lo cual obviamente deja en una encrucijada al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, frente a toda esta tramitación de la ley de presupuesto de este año 2026. Pues el proyecto entonces se volvería a votar hasta el 17 de noviembre, es decir, después de las elecciones. Todo esto ha sido bastante complejo, entendiendo también las dificultades que genera esto para el gobierno en cuanto al debate, en cuanto también a qué es lo que se quiere impulsar. La oposición siempre dijo que lo iba a rechazar en un minuto, si es que no se lograban también ciertos acuerdos, pero no era el momento entonces para sentarse a negociar con el Ejecutivo. Así que una situación bastante compleja es lo que va a esperar entonces al gobierno y lo que ha pasado también al gobierno frente a este duro revés que ha generado el rechazo a este presupuesto, donde la Comisión Mixta rechazó casi por completo el erario y el titular de Hacienda lo tildó como un mal resultado para el país. Sí, bueno, ahí, a ver, ¿tenemos certeza de que Boric vaya a hablar sobre el tema del Plan Nacional de Búsqueda? Porque igual, dentro de una declaración dicha así por la candidata Matei, llamaría la atención que el presidente se refiriera sobre eso, ¿no? Entendiendo más que el ministro Cordero ya hizo ver el punto de la mirada que tiene el gobierno sobre este debate, pero más allá de eso, ¿la certeza de que vaya a hablar de este tema está, Cari, o puede hacer algún tipo de otro anuncio? Extraoficialmente en algunas fuentes me han confirmado que ese sería el tema, pero desde Presidencia no había una versión oficial. Lo que sí ahora vemos también que hace pocos minutos cruzó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, también hasta la oficina del presidente. Obviamente esta declaración es bastante inusual. En algún momento, recordemos que él llegó recientemente, ayer, de su gira por Corea del Sur, participando en la PEC, y en los próximos días vienen dos viajes, uno de ellos para participar en la COP en Brasil, particularmente en el Amazonas, y otro viaje que va a realizar este día sábado a Bolivia al cambio de mando. Entonces, esa también es otra posibilidad, que él empiece conversando con respecto a esto, pero que finalmente pueda decir algo frente a esta situación, lo cual, si lo miramos desde un punto más de análisis, como dirían los expertos,
es bastante complejo, entendiendo que ha sido específicamente esa una de las tantas críticas que ha tenido incluso desde el propio comando de Janet Jara, que en el caso, por ejemplo, de José Antonio Kast, él estuviese respondiendo y aludiendo al candidato desde la cadena del presupuesto hasta después cada vez que tuvo la oportunidad en distintas actividades públicas, porque finalmente da como ganador, dicen algunos incluso, a José Antonio Kast. Mira, hay movimiento, Titi, sí, ahí veo la escolta. Así que en breve momento ya debería salir al presidente y ahí vamos a concretar y todas las incertidumbres, porque hasta ahora hermetismo total. Sí, es que, a ver, me llamaría la atención que el presidente... No es que me llamaría la atención que el presidente se refiera a la contienda electoral, porque lo he venido haciendo desde hace varias semanas. Lo que me llamaría la atención es que el propio presidente, desde un podio oficial del patio de los Naranjos, ahí en el Palacio de Gobierno, se refiera a una frase dicha por una candidata presidencial en el marco de una entrevista, que no ha profundizado más allá, que ha sido también explicada por el comando. Por lo tanto, no sé si esa la motivación. Bueno, vamos a tener que escuchar al presidente para que pueda explicar los dichos, pero también, ojo, que yo también te hablaba lo de Kaiser, probablemente pueda terminar siendo una declaración en torno también a las últimas declaraciones de los candidatos presidenciales. Kaiser, recordemos que la semana pasada en Osorno dijo que se iba a salir de toda instancia internacional relacionada también con Naciones Unidas, o sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Acuerdo de Escazú, de París también. Entonces, ahí vemos que viene con el ministro de Justicia, claro, con la vocera y con el ministro del Interior. Cari, no es menor. Tú nos cuentas. Escuchemos. Muy buenos días a todas y todos. Muy buenos días a todas y todos. Como saben, acabamos de regresar de una provechosa visita a la República de Corea del Sur, en donde participé de la PEC como único mandatario de América Latina. Allí, junto con nuestro canciller Alberto Van Claveren, sostuvimos reuniones importantes con socios clave para Chile, como el caso de Canadá, con quien firmamos una actualización de nuestro acuerdo marco de libre comercio, con Filipinas, con Japón, ustedes lo vieron, con Corea del Sur y también con Nueva Zelanda y Singapur. Lanzamos una nueva iniciativa de acuerdo de transición energética verde, a los cuales ya países nos manifestaron su disposición y voluntad de hacerse parte. Además, pude tener reuniones con inversionistas coreanos extranjeros y una muy buena noticia, estuvimos en el Centro Coreano Nacional de Tecnología e Innovación y nos manifestaron su voluntad de instalar una sede de este centro en Chile. Este es un centro, como ustedes imaginarán, de alto nivel que va corriendo las fronteras en materia de ciencia, tecnología e innovación en el mundo, y tienen sede solamente en Alemania, en Estados Unidos y en India. Y como Chile se ha convertido en un hub tecnológico para toda América Latina, en la conversación nos manifestaron esta disposición de abrir una sede aquí en Chile, por lo tanto mandaté a nuestros equipos para poder trabajar y concretar esta interesantísima oferta. Ya en nuestro país volvemos con las tareas cotidianas, tuvimos comité político, pero me gustaría poder compartir con ustedes una noticia que da cuenta del cumplimiento de un compromiso que adquirimos en la última cuenta pública. La Contraloría ha tomado razón del decreto por el cual Punta Peuco deja de ser un penal especial y pasa a ser definitivamente un penal común, a disposición, por tanto, de las necesidades del país, en particular en el contexto del desafío que enfrentamos en materia de seguridad. Se acaba, entonces, Punta Peuco como un penal especial para victimarios de la dictadura civil y militar que asoló Chile
durante 17 años. Como lo dije en mi última cuenta pública, el hecho de que Chile mantuviera un penal especial como este no tiene justificación. Hace años que conocemos la sobrepoblación y el hacinamiento de las cárceles y por eso cada esfuerzo por ampliar, mejorar la infraestructura carcelaria, aumentar las plazas, es también una buena noticia en materia de seguridad. Ya estamos ejecutando obras dentro del recinto que va a poder recibir a nuevos internos desde comienzos del próximo año. Estamos construyendo un espacio de visitas, una oficina técnica, equipos de tecnovigilancia en el espacio donde antiguamente existía una de las canchas. Para inicios del 2026, estas obras y la habilitación de módulos de reclusión y un área de ingresos y registro de visitas van a estar finalizadas. Esta es una decisión que se hace con la perspectiva de optimizar recursos, pero es también un acto de justicia. Desde hoy, en Chile no existen presos de primera y segunda categoría. Y las plazas van a ser distribuidas según criterios de seguridad y ya no de privilegio. Terminar con la injusticia que representó por décadas este penal es un paso más hacia un Chile más democrático y respetuoso de la dignidad humana, como en su momento hiciera el presidente Piñera con el término del penal Cordillera. Insisto, estamos avanzando en justicia, como es parte de la esencia de nuestro compromiso de gobierno. Los dejo entonces con nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, y con la ministra de vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y con nuestro ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quienes ahondarán en esta noticia y quedarán atentos a vuestras consultas. Muchísimas gracias. Presidente Boric, entonces, confirmando el fin de Punta Peuco. Este va a ser el formato. El ministro de Justicia se va a referir con mayor detalle sobre el anuncio del presidente de la República y luego vamos a pasar junto al ministro del Interior a contarle algunos detalles del despliegue de la agenda de gobierno y también del presidente esta semana, que sigue con una agenda internacional. Luego vamos a pasar a abrir las preguntas sobre este tema en específico y otros temas de contingencia. Ministro. Muy buenos días a todas y a todos. Tal como lo ha señalado el presidente de la República, el día de hoy damos a conocer que la Contraloría General de la República tomó razón de la modificación al decreto que en el año 95 creó el penal especial de Punta Peuco. Especial para personas que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar y además violaciones graves a los derechos humanos. Este penal funcionó desde esa época hasta el día de hoy, con exclusividad para personas que cometieron los crímenes más atroces que tiene registro la historia de nuestro país y que además están catalogados como crímenes contra la humanidad. Por lo mismo se denominan crímenes de lesa humanidad, es decir, que afectan el corazón de la convivencia de nuestra sociedad. Y por lo mismo terminar con la categoría de especial de este penal era un compromiso que había adquirido el presidente de la República, que lo comunicó el 1 de junio en su cuenta pública. Para ello tenía que darse este paso formal, que era la modificación del decreto. En el mes de julio nosotros hicimos ingreso de este decreto supremo que modifica el decreto que había creado el penal de Punta Peuco, que lo transforma en un establecimiento común como el resto de los 80 establecimientos penales que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país. Y este establecimiento penal se va a transformar en el nuevo Centro de Cumplimiento Penitenciario de Tiltil. No solo cambia la denominación, es decir, deja de ser un penal especial, sino que además cambia la denominación del complejo o del centro penitenciario. Es el nuevo Centro Penitenciario Tiltil. Los pasos que vienen son los siguientes. El día de mañana este decreto supremo se publica en el Diario Oficial con la modificación que he señalado y además también con la nueva nomenclatura que tiene este centro penitenciario, y desde ese momento Gendarmería de Chile está habilitado para realizar la segregación que corresponda a cualquier establecimiento común que tiene el sistema penitenciario chileno. Así como en su momento, en el año 2013, el presidente Piñera cerró el penal Cordillera, dando una señal muy clara de que no pueden haber ningún tipo de tratamiento especial para quienes cometen los crímenes más graves que hay en la legislación nacional. El presidente Boric también da una señal muy clara en el mismo sentido
terminando con los establecimientos especiales para el cumplimiento de condena de los violadores de los derechos humanos. Luego de eso, luego de que el día de mañana se publique en el Diario Oficial el Decreto Supremo, además se están realizando obras para modificar parte de la estructura de este establecimiento penal, que tal como señaló el presidente de la República, terminarán los primeros meses del próximo año, y esperamos que con eso se pueda dar paso a el cumplimiento en el sentido de que ingresen personas que cumplan sus condenas de manera que hayan cometido delitos comunes y que ingresen conforme a los criterios de segregación que establece Gendarmería para ese establecimiento penal en concreto. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro de Justicia por darnos más detalles sobre este importante anuncio, bajo además la agenda de cumplimiento de compromiso que ha hecho el presidente de la República de cara al país. Esto es algo que efectivamente se había anunciado públicamente por parte del presidente y hoy día ya podemos dar cumplimiento a aquello. Es más, porque viene a reforzar efectivamente la agenda de este gobierno en materia de derechos humanos, justicia, verdad y reparación. Pero en otros temas de la semana... Bien, ahí escuchamos entonces a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y algo que conversábamos con Karina Zúñiga. La verdad es que muchos hablaban en los pasillos de La Moneda que el presidente de la República podría hacer algún tipo de mención a las declaraciones de Evelyn Matei, pero en definitiva, claro, se refiere a algo bastante más concreto y tiene que ver con la toma de razón por parte de la Contraloría del Decreto Supremo, que le da un nuevo carácter a Punta Peuco, le quita esta categoría de recinto penal especial y finalmente lo transforma en un nuevo centro penal de Tiltil. Esto mañana se publica en el Diario Oficial y la segregación de la población penal comienza a partir desde mañana, donde ingresarán reos que no solamente están, por supuesto, ligados a las violaciones a derechos humanos. Cari, finalmente, claro, era muy raro que el presidente se refiriera a una declaración de campaña y finalmente termina confirmando esto que se anunció también en la cuenta pública. Exacto, se confirma entonces este compromiso y vamos a estar atentos también a cómo se va a desarrollar esta vocería, porque obviamente va a ser un tema, lo que estábamos conversando previamente también, que va a marcar la agenda política. Así que este es el anuncio por parte del mandatario, este término de Punta Peuco como lo conocíamos hasta ahora, desde el año 95 hasta la fecha, y que ahora es el nuevo recinto penitenciario de Tiltil. Sí, bueno, nos quedamos atentos, Cari, tú te quedas ahí en la pauta de La Moneda, nosotros nos vamos a mover a otro punto, dejamos a la vocera de Gobierno y en pantalla Johannes Kaiser, diputado, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, que acaba de terminar una exposición. Diego Quesada está en el lugar. A ver si nos puede contar, Diego, cómo estuvo y si ha respondido parte de las preguntas. Sí, las preguntas giraron principalmente a esta hora de la mañana respecto, Cristina, a su irrupción estas últimas semanas y últimos días en las encuestas que lo tienen posicionado hasta antes de conocerse la veda, también en una situación expectante. Participó de un foro acá en la Universidad del Desarrollo, ahora conversa con algunos adherentes que estaban acá en este lugar, entregando hace algunas instancias también, hace algunos momentos, más bien digo, declaraciones respecto a precisamente esta situación de cara a la primera vuelta. Es parte de lo que ha acontecido durante estos últimos días, que es la irrupción de Johannes Kaiser, el candidato del Partido Nacional Libertario, respecto a la carrera presidencial, algo que ha generado en el Partido Republicano un llamado a concentrar los votos en primera vuelta para José Antonio Kast, y en Chile Vamos a aferrarse a esa eventual posibilidad de un triple empate en la carrera a La Moneda por parte de candidatos de la oposición. ¿Y qué es lo que manifestaba en las últimas horas también en Chile Vamos, específicamente el presidente de la UDI, que por esta suerte de dispersión de votos en la derecha, Janet Jara se puede ver beneficiada y que se amplíe la diferencia que ha estado marcando la candidata de Unidad por Chile con el más cercano perseguidor? Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI, hablaba, si la distancia es de 10 puntos, se podría poner cuesta arriba la candidatura o la campaña para la oposición. Pasemos a revisar lo que dijo en Mesa Central el presidente del Partido
de la UDI, quien señaló esto. Pasemos a revisar qué es lo que manifestó. Hace 4 años, antes de la primera vuelta, cuando las encuestadoras ponían el escenario Kast-Boric, antes de la primera vuelta, Kast siempre le ganaba a Boric. En segunda, digo, cuando se ponían en ese escenario. Pero una vez imaginando el escenario de segunda vuelta. Imaginando el escenario de segunda vuelta, como ahora, que se imaginan en el escenario de segunda vuelta, en esa encuesta siempre José Antonio Kast le ganaba a Gabriel Boric. Porque en las encuestas después de la primera vuelta era claro que Boric Así ganaba, es. digamos. Entonces, eso te demuestra que la segunda vuelta es otra elección. Cambió en 4 días. Lo que hubo entre medio fue una elección de primera vuelta, en la que incluso José Antonio Kast le ganó a Gabriel Boric. Y aún así, al lunes siguiente, tú ya tenías en todas las encuestas que Gabriel Boric ganaba en segunda vuelta. Me asusta que algo así ocurra si es que Janet Jara nos saca 10 puntos de ventaja. Hay la palabra de Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI, en Mesa Central, manifestando esta suerte de temor que se ponga cuesta arriba si es que Janet Jara marca una distancia relevante frente al más cercano perseguidor en la primera vuelta. Esto de cara a un eventual balotaje. Hace instantes habló la candidata del oficialismo y también de la democracia cristiana sobre este escenario, cuáles van a ser las claves, porque considerando, Cristina, amigas y amigos de Semana Política, que precisamente la estrategia del comando de Janet Jara es pasar primera a un eventual balotaje y que la distancia con el segundo sea precisamente amplia. ¿Qué es lo que dijo la candidata? Revisemos. Mire, voy a hacer lo que he hecho todos los días, trabajar duro y de frente a la ciudadanía, no andar escondida, tratar de hacer propuestas serias que además se puedan cumplir y que cuenten con el financiamiento adecuado. Eso voy a hacer. Lo que decía la ciudadanía es lo que vamos a respetar todo y por lo menos de mi parte, lo que yo he tenido como experiencia candidata, que ha sido bien poco en realidad, sobre todo comparado con mis contendores, indica que esto no se define hasta el 16 de noviembre y que la segunda vuelta también es una elección que está completamente abierta y que ahí veremos qué es lo que la ciudadanía define. Eso es lo que repiten en distintos comandos, que para un eventual balotaje la elección es otra, la elección está abierta. Aparte de lo que ha acontecido durante esta mañana, Cristina, con actividades de distintos comandos y un foro presidencial que encabezó Johannes Kaiser, el candidato del Partido Nacional Libertario, hace algunos instantes, cuyas declaraciones vamos a revisar también en la programación de T3 en vivo. Sí, vamos a estar atentos, por supuesto, a las declaraciones. Bueno, los candidatos están jugándose sus últimos movimientos, por supuesto, también respecto de lo que va a ser esta primera vuelta y el análisis que se hace. Se habla del voto útil, quién tiene mejores chances, por supuesto, también de ganarle a Janet Jara en una segunda vuelta. Todo eso, por supuesto, lo vamos a seguir analizando. Diego, te dejamos ahí en la Universidad del Desarrollo y nosotros seguimos avanzando porque, lo hemos dicho también, esta semana va a estar marcada por el rechazo, por supuesto, que ha hecho la oposición al presupuesto. ¿Cuál es la premura también que hay para votar antes de las elecciones? Otro asunto, que es la acusación constitucional contra Diego Pardo. Bueno, un libro que además parece que ya tiene los votos requeridos, incluso con respaldos oficialistas. Camila Silva, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Claro, hasta ahora han sido 8 las acusaciones constitucionales que la derecha ha presentado en contra de autoridades del gobierno y todas ellas han sido rechazadas. Sin embargo, esta, la 9ª acusación en contra del exministro de Energía, Diego Pardo, es probablemente la que más complica al gobierno por los respaldos que surgen a raíz de esta acusación. Recordemos que fue ingresada con el respaldo de las 8 bancadas de oposición, lo que por sí genera que ellos tengan alrededor de 74 votos ya asegurados como respaldo para esta votación de la acusación en sala, más el voto de Pamela Giles, que ya anunció que estaría dispuesta a impulsar esta acusación. Esto se suma, como tú lo decías, a 2 semanas de estas elecciones presidenciales y de renovación de Congreso, al desorden que hay en el oficialismo, considerando lo importante que sería para la ciudadanía entregar este respaldo o no a esta acusación constitucional. De hecho, hablan ellos que a priori, a puertas de estas elecciones, sería una de las mejores campañas que podrían llevar a cabo esta acusación constitucional, respaldando, por supuesto, este libelo acusatorio en contra del exministro Pardo, considerando los efectos que tuvo para la ciudadanía este mal cobro de las cuentas de la luz. Hay una serie de parlamentarios entonces que ya han anunciado que están en reflexión desde el oficialismo y que van a apoyar esta acusación. Escuchemos a quienes nos han comentado qué van a hacer al respecto. ¿La votaría a favor? Yo sí, yo tengo el juicio que acá se destruyó la confianza en la institucionalidad
el sistema de fijación de tarifa eléctrica, que sería muy importante votarlo post-elecciones, para que sea una votación tranquila, para que además la Comisión pueda profundizar en las responsabilidades del exministro y que efectivamente haya derecho a un debido proceso. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, tiene derecho a una adecuada defensa, y yo espero que aquí se hagan las cosas en serio. Por eso hemos manifestado que es muy importante que la oposición no se tiente con hacer esto un circo mediático. Y me parece además que el gobierno debiera retroceder en su empeño y afán de asumir como la representación o la defensa del exministro Pardoe. Yo creo que es un error político muy grueso. Mantengo mi decisión de apoyar la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardoe. Creo que no está dando las explicaciones necesarias y que simplemente se están yendo por las ramas. Lo que tienen que contestar es simplemente: si sabía de la situación de Transelec, ¿por qué no la dio a conocer a la opinión pública y al propio Parlamento? Hoy día hay que estudiar esta acusación constitucional. Nosotros desde Acción Humanista, junto a la diputada Ana María Gasmuri, queremos conocer los fundamentos, estudiarla a fondo y en base a esos antecedentes vamos a tomar nuestra decisión. De ninguna manera hemos dicho que vamos a aprobar o rechazar la acusación, sino que en su mérito la estudiaremos. Oye, Cami, y otra cosa que está dando vueltas es hasta dónde la moneda sabía finalmente de estos errores en el cobro de las cuentas de la luz, particularmente con el caso de Transelec, porque hace un año, ¿no?, la empresa se había, entre comillas, autodenunciado frente a este error y claro, no sé si las responsabilidades se van a agotar solamente con Diego Pardoe. Sí, justamente eso es lo que más complica a la moneda respecto a esta acusación constitucional, hasta dónde sabía el gobierno y, por supuesto, va a ser la tónica de lo que va a suceder esta jornada. De hecho, durante esta tarde, a las 2 de la tarde, la comisión está citada para recibir al ministro de Energía, el ministro García, en este caso, para entregar los detalles, efectivamente, desde cuándo se sabe por parte del gobierno esta autodenuncia que hace Transelec, que va a ser definitorio, por supuesto, para lo que viene, y de hecho se espera que ya en las próximas semanas se presente la respuesta del exministro Diego Pardoe, la defensa, que eso debiese llegar entre el 10 y el 11 de noviembre para que después la comisión tenga alrededor de 6 días para emanar el informe que llegue a la sala. Pero básicamente está muy complicada esta acusación constitucional, sumando los apoyos que ha tenido desde el oficialismo esta acusación que va a llegar en las próximas semanas, quizás antes de las elecciones, a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Sí, el cálculo que se hace que sea bien difícil que llegue antes de la votación del 16 de noviembre, y si es después, esto se va a terminar cruzando además con el debate del presupuesto. Entonces la cosa está bien complicada ahí en el Parlamento. Muchas gracias, Cami, que te vaya muy bien. Buen día. Muy buenos días. Chao, chao. Son las 11:47 y queremos seguir analizando la recta final de la campaña presidencial, y veíamos recientemente a Janet Jara ahí en las imágenes que nos mostraba Diego Quesada. Estábamos con la coordinadora territorial precisamente del comando de la candidata oficialista Nicole Cardoch. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Con entusiasmo, porque son 13 días, 10 días en rigor, porque de aquí a 10 días más pueden hacer campaña después. Campaña, así es. Al silencio. Estamos full, porque además yo estaba hace poquito rato atrás acompañando a nuestra candidata en ese punto de prensa que dio, además, dando a conocer algunas medidas en torno al programa en materia de seguridad, que es tan importante. Sabemos que una prioridad y una preocupación número uno para los vecinos. Lo escuchábamos hace un ratito también en T13 en vivo AM, hablaba de una policía fronteriza. ¿Esto es nuevo? Una dirección especializada de carabineros para fronteras, y eso es muy importante porque va a ser, pero no es nuevo. Solamente es algo nuevo, porque esto lo han dicho los candidatos de oposición, una policía fronteriza, por eso me llamó la atención. Pero es distinto. En nuestro caso es una dirección especializada de carabineros con apoyo de las Fuerzas Armadas, por cierto, pero que sea de carabineros enfrentándose a lo que pasa en nuestra frontera. Yo creo que en materia de seguridad, las medidas que tenemos nosotros en nuestra campaña versus a los otros candidatos, hay una distancia considerable, sobre todo porque en materia de seguridad no solo hay que enfrentar con mano dura, con quizás frases rimbombantes, sino sobre todo con inteligencia. También estuvo presentando lo que va a ser esta barrera tecnológica que esperamos incorporar en toda la frontera, los como 800 muro kilómetros, ¿no? Así es, 800 kilómetros de frontera que tenemos en la zona norte, pero que de todas formas confluyen a los mismos puntos. Y por eso es importante la innovación, la tecnología. ¿Y cómo se financia eso? Porque la escuché ahí en el punto de prensa, claro, mucha tecnología, con amplio despliegue en términos territoriales, pero ¿cómo se financia eso? Se financia con lo que nosotros también estamos presentando como el segundo pilar,
Primer pilar, seguridad ciudadana y todas las medidas que vienen a dar respuesta a lo que están viviendo los vecinos y vecinas y las familias en Chile. Pero nuestro segundo pilar es el crecimiento económico. Nosotros tenemos que hoy día avanzar en las tasas de crecimiento económico que están proyectadas del PIB tendencial de aquí al 2030. ¿Y eso cómo se hace? Con una política fiscal muy innovadora, con evidentemente tratar de que cada peso que se use en recursos, en beneficio y en política pública sea un recurso bien aprovechado. Solo con crecimiento. Plantean, por ejemplo, este muro tecnológico en la frontera. Eso se puede demorar incluso hasta las proyecciones que se hacen es que Chile no vuelva a crecer a tasas sobre el 4% de aquí a 3 años, 4 años. Entonces, ¿cómo se financia? Lo importante es que el presupuesto que existe es un presupuesto que además hoy día está bien en la polémica a propósito del rechazo completo de la comisión mixta a todas las partidas del presupuesto, no a un programa en específico, sino que a todas las partidas. Lo que nosotros vamos a hacer en este caso, porque además nuestra candidata presidencial es una candidata que conoce muy bien el Estado por dentro, lo que nosotros tenemos que hacer es aumentar transparencia, control en el gasto público, que ya el gobierno del presidente Gabriel Boric ha sido el gobierno que ha hecho un crecimiento de la deuda pública menor desde el primer gobierno de Michelle Bachelet. O sea, hay una responsabilidad fiscal que nosotros vamos a tomar como una primera medida y prioridad. Lo que tenemos que hacer es responder también a las urgencias en las familias en Chile. Urgencias en seguridad, que significa innovación, ocupar cada peso que se esté invirtiendo en seguridad de manera que tenga un impacto de lo que buscamos, pero también salud, educación, vivienda, que son los otros pilares del programa. Oiga, una cosa que se está evaluando en la oposición es que si Janet Jara pasa la segunda vuelta con una diferencia mayor de 10% con el candidato que le siga, o la candidata que la siga, la elección se les pone cuesta arriba en la oposición. ¿Usted cree que se puede lograr esa brecha, ese número mágico? Yo creo que, lo que siento yo es que tenemos certeza es que vamos en un buen camino. Nuestra candidatura ha sido la candidatura que sigue sumando apoyo, que sigue sumando adhesión. Las encuestas son fotografías del momento. Nadie sabe lo que van a decidir los chilenos, solamente los chilenos y chilenas que van a ir el 16 de noviembre a marcar su preferencia presidencial. Pero nosotros estamos seguros de que el camino del trabajo, de generar una buena política, de hacer medidas que se puedan explicar a las familias en Chile y tomar lo que ellas viven, los dolores que se viven hoy día y las cosas que hay que mejorar como una tarea prioritaria para la política, que haga sentido. Y yo creo que en eso estamos muy bien encaminados. Y desde esa perspectiva también, y cómo enfrentar los próximos días, ¿qué le están pidiendo a la moneda? Porque durante los últimos días hubo cierta controversia, ¿no?, con las declaraciones del presidente Gabriel Boric respecto de la elección y particularmente de las propuestas de algunos de los candidatos como José Antonio Kast. ¿Ustedes han logrado coordinarse con la moneda? Lo importante es entender acá que existen dos tareas distintas. El gobierno tiene su tarea, que es gobernar, que es estar ahí dando las discusiones necesarias en el Congreso con el Congreso que tenemos hoy día. Y no meterse en la presidencial. Nosotros estamos en el comando de nuestra campaña, que es una campaña de cara a la ciudadanía, de no esconderse, de no rehuir de las respuestas a las preguntas difíciles y de seguir mostrando nuestras medidas del programa de gobierno, porque es fundamental que en campaña no solamente las personalidades se muestren, sino que se muestre lo que queremos para el país durante los próximos 4 años y nosotros vamos a seguir. Entonces que el gobierno gobierne y ustedes se dedican a la campaña. Así es. ¿Y esa es una petición que hacen desde el comando, particularmente en estos últimos días? No, yo no te podría decir que hay peticiones acá, lo que sí hay tareas distintas. En el comando estamos trabajando, como yo te decía, en el despliegue, tú misma me los comentabas cuando comenzamos la entrevista, quedan pocos días de campaña, entonces tenemos que ahí hacer, doblar los esfuerzos para estar en cada comuna, en cada barrio, comentando lo que queremos para el país, pero también estar presentando y creo yo, difundiendo esas medidas que son tan importante. La hoja de ruta, que es el programa de gobierno que presentan todos los candidatos presidenciales, es lo que vamos a seguir durante los próximos 4 años. Nicole, ¿y qué va a marcar la diferencia de aquí al 16 de noviembre? Usted sabe que se habla de una suerte de triple empate ahí en la oposición. ¿Están preparados para competir en segunda vuelta con cualquiera que pase? Así es, estamos muy preparados.
sin querer sonar soberbios, porque como te digo, todos sabemos que el 16 de noviembre van a ser las familias en Chile las que van a elegir esa preferencia, pero todo indica que nuestra candidata presidencial, Janet Jara, va a estar en la papeleta en segunda vuelta. Y nosotros vamos a seguir concentrados en trabajar hasta el último día para demostrar y convencer de que somos la mejor alternativa para gobernar durante los próximos 4 años. Pero le sería mucho más fácil, de acuerdo a las encuestas, que tampoco podemos hablar mucho de los números por la veda, de acuerdo a las encuestas, le sería mucho más fácil ganarle, por ejemplo, a Kaiser. Yo creo que los escenarios en segunda vuelta son escenarios políticos completamente distintos. Una nueva elección. Parte de una nueva elección, pero yo creo que los momentos son muy distintos. Es una campaña además muchísimo más corta que la que hay para primera vuelta. Muchas cosas pueden pasar, lo que nosotros sí estamos enfocados es que vamos a seguir el camino que ya hemos tomado, que por cierto, según las encuestas que son fotografías del momento, demuestra ser el camino indicado, el camino de la buena política, el camino de la propuesta muy concreta y de hablar del futuro de Chile, de combatir ideas. Y no solamente ideas en redes sociales con los trolls y los bots, sino con las personas en ¿Y el acento puesto en materia de seguridad más que nada durante estos días? El acento puesto, esta semana estamos ahí difundiendo las medidas en materia de seguridad. Lo hemos hecho también con las medidas en vivienda, en salud, por ejemplo, que son urgencias que viven las familias en Chile. Y en materia de seguridad seguimos reafirmando lo que ya había salido dentro de nuestras medidas en este enfoque programático que también no solamente fue una discusión entre expertos, entre políticos, sino también fue una discusión en terreno con las familias en Chile. Ya, bueno, de aquí en más, ¿van a salir a regiones? ¿Se quedan en Santiago? Vamos a salir a regiones, se nos vienen todavía un par de visitas a regiones. Hay que recordar que nosotros estuvimos durante un mes en gira recorriendo las 16 regiones, así que fue harto terreno, pero este viernes nos vamos a encontrar en Concepción porque vamos a hacer un gran acto de cierre de campaña. ¿Y el cierre final dónde lo van a hacer? El cierre vamos a hacer, como yo te digo, Concepción. Este viernes 7, si no me equivoco, el martes 11. Vamos a estar en Plaza de Maipú también, así que aprovecho de invitar a todos y todas quienes sean adherentes y quieran participar de ese evento. Con el dueño de casa y Tomás Bodanovich, que va a tener un rol importante en la segunda vuelta, ¿no? Yo estoy muy contenta de tener muchos alcaldes y alcaldesas apoyando a nuestra candidata. Y finalmente el jueves 13, que es el último día de campaña, vamos a estar en Valparaíso, así que vamos a estar ahí con una agenda bien intensa en terreno, compartiendo con los vecinos y vecinas. Nicole Cardoch, del comando de Janet Jara, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Que tengan buena semana, muy amable. Son las 11:57, vamos a hacer el corte, una pausa muy breve, regresamos. Ya volvemos con Semana Política con Beatriz Apud. De 13 en vivo, noticias siempre. Todo comenzó con un gran sueño, intentar darle voz a miles de chilenas y chilenos a lo largo de nuestro hermoso país, para poder contar sus maravillosas historias. Así nació Lugares que Hablan, siempre desde el respeto por la vida, preguntando todo lo que debíamos saber y disfrutando cada tesoro que se cruzó en nuestro camino. Hemos vivido momentos que nunca olvidaremos. Construimos esta travesía luchando contra toda adversidad, creando un mapa social y humano de Chile para todo el mundo. Hoy llegamos a la temporada 13, en la casa que nos vio nacer, el 13, con nuevos personajes, nuevas historias y con la promesa de sumar más aventuras que conecten con el corazón de todo un país. Hasta que nuestra energía y corazón nos permitan. Bienvenidos todos a una nueva temporada de Lugares que Hablan. Lugares que Hablan, temporada 13. Este sábado, después de Tele 13 Central, por el 13, 13C y 13 Go. Porque finalmente tú tienes el poder de elegir. Tú decides 2025. Elecciones presidenciales y parlamentarias. Domingo 16 de noviembre, desde las 6 de la mañana y durante todo el día, por todas nuestras plataformas. Tele 13, el poder de votar informados. Somos Tu Día, un gran equipo a tu disposición. Para que te informes, te diviertas y aprendamos juntos a hacer nuevas cosas. Tu Día. Juntos comienza mejor. Tu Día 2025, lunes a viernes, 7:50 AM, por el 13, todas nuestras plataformas y en tus mejores sueños.
Sigue con Semana Política con Beatriz Apud, de 13 en vivo. Noticias siempre. Ya, en lo que tienes que saber, los candidatos presidenciales buscan aumentar su base electoral y el voto femenino se ha vuelto esencial. ¿Cuáles son las estrategias de los comandos para atraer precisamente a ese electorado? La nota la puedes revisar ingresando a nuestro sitio web t13.cl. 12 en punto, nos vamos, termina Semana Política, comienza, hablemos a las 12:13, 16 grados de temperatura a esta hora en la región metropolitana. Iván Valenzuela, Quique Mujica comienzan ahora. Que estén muy bien. Chao, chao.